Hoy vamos a darle una vuelta a una de las ideas más aceptadas sobre el pasado. Vamos a analizar una perspectiva bastante radical, la verdad, una que sugiere que los horrores de la historia no se repiten por lo que olvidamos, sino por lo que somos. Que la respuesta, según la fuente que exploramos, no está en los libros, sino dentro de cada uno de nosotros. Seguro que esta frase nos suena a todos. Se ha convertido, vamos, casi en un mantra. Y es que nos da una sensación de control, ¿verdad? Sugiere que si tan solo estudiásemos lo suficiente, si nos llenáramos la cabeza de datos, de fechas sobre guerras y genocidios, pues que la humanidad aprendería la lección. Y ya está, no volveríamos a caer en la misma trampa. Pero es justo aquí donde nuestro análisis da un giro. A ver, ¿y si el problema no es que no sepamos lo suficiente? Pensemos en ello un momento. Vivimos en la era de la información. Tenemos documentales, museos, testimonios. El archivo completo del horror humano está literalmente a un clic. Y sin embargo, los mismos patrones destructivos siguen apareciendo una y otra vez. Para entender esto, bajemos la escala. Miremos a nuestra propia vida, que al final es la única historia que realmente vivimos en primera persona. ¿Acaso el simple hecho de saber que algo está mal nos salva de nosotros mismos? Sabemos perfectamente lo que no nos conviene. Y aún así, una y otra vez tropezamos con la misma piedra. Todos reconocemos estos bucles, ¿a que sí? Elegimos parejas que nos hacen daño de formas que nos resultan familiares. Nos enredamos en los mismos conflictos de siempre. O de repente nos escuchamos diciendo esas frases de nuestros padres que juramos que jamás repetiríamos. El saberlo no parece ser una vacuna muy eficaz. Entonces, si el conocimiento no nos detiene a nivel personal, ¿por qué damos por hecho que sí lo hará a nivel colectivo? Y aquí llegamos al centro del argumento. El problema, nos dice la fuente, no es que tengamos mala memoria histórica. El problema es que tenemos una arquitectura interna, un diseño psicológico que nos predispone a actuar de ciertas maneras, da igual cuánto conocimiento hayamos acumulado en la cabeza. Esta arquitectura interna es como el sistema operativo de un ordenador, siempre funcionando en segundo plano. No es un dato que se aprende y se memoriza, es una forma de funcionar. Es el software que viene preinstalado de fábrica y que procesa el mundo de una manera muy específica. ¿Y de qué está hecho este software? Pues según esta visión, sus componentes son estos: la sensación de ser un yo aislado, separado del resto; la profunda necesidad de tener un otro, un enemigo, para poder definirnos; el pánico a dejar de existir; la ambición de controlarlo todo; la comparación perpetua con los demás; y, cómo no, la búsqueda de nuestra propia seguridad, incluso si eso significa el perjuicio de otra persona. Si esta arquitectura sigue intacta, los fascismos y las guerras son casi una consecuencia inevitable. Para que esta idea de la arquitectura sea más fácil de identificar en el día a día, la fuente que analizamos le pone un nombre. La personifica, para que podamos reconocer su voz cuando empieza a hablar dentro de nosotros. La llama el ventríloco. Y es una metáfora potentísima. Porque esta voz interior no es un estudiante de historia con ganas de aprender, no. Es una estratega que rebusca en el archivo del pasado para encontrar justo lo que necesita para sus planes en el presente. Y lo más interesante es cómo lo hace. Usa la historia para justificarse, para pintarse como la víctima eterna. Rebusca en el pasado para encontrar pruebas de que ellos, el enemigo de turno, siempre han sido los malos. Y así reactiva ese viejo y peligrosísimo mito del nosotros contra ellos. Simplemente le cambia los uniformes. La memoria histórica se convierte entonces en puro combustible. Vale, ahora vamos a traer todo esto de la escala global a la más íntima que existe. Porque es muy fácil señalar a figuras históricas o conflictos lejanos. Lo que es realmente difícil es ver ese mismo mecanismo funcionando en nuestras propias vidas, en nuestras relaciones, en nuestra mente. Y este es un punto absolutamente crucial. La verdadera fábrica de la guerra no está en un cuartel general ni en una sala de gobierno. Nace en la mente individual, que aprende a procesar el mundo de esta manera, en clave de conflicto. El proceso es el mismo, ya sea a pequeña o a gran escala. Primero, se divide el mundo en mi gente y el resto. Segundo, se usa el pasado como un auténtico arsenal en cualquier discusión. Tú siempre haces esto, es que nunca me has apoyado. Y tercero, y esto es quizás lo más importante, se mantiene una ceguera total sobre la propia capacidad para hacer daño. Esta cita es demoledora. En otras palabras, negar nuestra propia sombra, nuestra capacidad para la crueldad en el día a día, ya sea verbal o emocional, no nos convierte en mejores personas, nos convierte en cómplices silenciosos del mecanismo a gran escala. Porque si no se reconoce el germen en uno mismo, es imposible combatirlo de verdad en el mundo. Con todo esto sobre la mesa, podemos reformular por completo la idea del principio. La condena en realidad no es lo que pensábamos. No se trata de un examen de historia que hemos suspendido. Aquí está la diferencia fundamental. El archivo externo, los libros, los museos,
Es vital, claro, pero es solo conocimiento. La historia interna es otra cosa por completo. Es autoconocimiento. No se trata de saber lo que otros hicieron, sino de ver, en tiempo real, cómo nos convertimos en aquello que criticamos. Es sentir esa necesidad visceral de un enemigo para sentirnos buenos, y es atreverse a mirar nuestro propio potencial para la violencia. Volvemos a la frase del principio. La hemos escuchado 1000 veces. Hasta nos ha consolado, ¿verdad? Pero la fuente que analizamos nos ofrece esta nueva versión, y es mucho más incómoda, sí, pero quizás también mucho más cierta. El verdadero problema no es no conocer la historia, sino no conocerse a uno mismo. Sin ese trabajo interno, la historia deja de ser una lección y se convierte en el guión perfecto para repetir la tragedia. Así que, en resumen, la solución no es acumular más datos. Es un trabajo de introspección, identificar el virus, esa arquitectura interna que nos empuja una y otra vez al conflicto. La historia solo puede ser una vacuna si primero vemos el patógeno que llevamos dentro. Y con esto cerramos. La pregunta final no es sobre lo que pasó allá lejos y hace tiempo, sino sobre lo que está pasando aquí y ahora, dentro de cada persona. Esa misma arquitectura que permitió los peores horrores de la historia, ¿sigue activa en nuestro propio sistema operativo?